Gloria a Gloria a Dios, Dios. ya me soltó. Ya soy libre. Santo. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Dios les bendiga más. Primera carta de Pedro en su capítulo 4. Primera carta de Pedro, su capítulo 4. Hermanos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Damos gracias al Señor por esta maravillosa oportunidad y a las personas que hacen posible esto. Saludamos de una manera muy afectuosa a nuestros pastores, reverendo Tomás y reverenda Nuris Mejía de Novoa, nuestros pastores a los cuales apreciamos. A mi líder, David Jiménez y Zuleika, que son mis líderes. Por ahí anda Héctor también. Anda Esther, su esposo. Dios bendiga a la iglesia del Señor. Ahí anda Poché también. Y nosotros amamos mucho a esta congregación, de verdad. Que Dios le bendiga. Anthony, Dios te bendiga. Saluda a mamá allí también. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor. Dios bendiga a Sandy. Dios bendiga a la juventud. Nos sentimos muy bendecidos. Su hermano Carlos Mirabal, de la iglesia de Bellas Colinas, mi pastora Melania Santana, ella les envía muchos saludos y ella les comunicó las razones de por qué no está acá, pero para nosotros es un alto privilegio estar en esta noche acá y es un alto honor de verdad. Así que vamos a la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, en su capítulo 4, dos versos, verso 10 y verso 11. Amén. Primera carta de Pedro en su capítulo 4, verso 10 y verso 11. Amén. Dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te doy gracias. Maestro santo y bueno, permite en esta hora que tu palabra pueda correr y pueda ser glorificada. Concédeme el alto honor de hablar de tu palabra, para la gloria inadmisible de tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias a Dios porque Él es bueno y porque las misericordias del Señor son para siempre. Amén. Gloria al Señor. Voy a tener un momento de anuncio. Esos que pasan por la televisión. Debo aprovechar con el permiso de nuestro pastor. Miren, para el 20 de agosto nosotros vamos para Puerto Plata. Es un viaje abierto para todo el mundo. 1,000 pesos, señores. Ida y vuelta y almuerzo incluido. Así que vámonos todos para Puerto Plata. Tenemos una confraternidad regional en el Cibao. Es para damas, caballeros, jóvenes, para todo el que pague. Nos vamos para allá. Aleluya. Así que le invito a que no se quede. Los jóvenes, no es por nada, pero es por algo, están obligados. Así que los jóvenes ya tienen esa pendencia. Tenemos una maravillosa actividad. Ya tenemos el lugar que es el templo o la iglesia del Buen Samaritano. Eso queda frente a la Universidad OIM en Puerto Plata. Es un templo hermoso, tiene unas facilidades excelentes. Así que el templo tiene una capacidad para 500 personas y es bien espacioso, bien cómodo. Así que vámonos para Puerto Plata. Amén. Dígame, vámonos todos para Puerto Plata, olvídese de eso. Eso es sábado en la mañana, así que las informaciones del lugar la tiene nuestra hermana Snaika. Cualquier cosa, usted nos escribe y le estaremos dando dónde nos vamos a reunir y todo eso. Pero ya usted tiene lo primordial, así que lo esperamos en Puerto Plata. Amén. Se me ha solicitado, hermanos, y yo quiero exponer la palabra del Señor precisamente bajo el tema, un llamado al servicio y a la predicación. Llamado al servicio y a la predicación, que es lo que nos compete hablar en esta noche. Y siempre es un alto privilegio y un alto honor hablar de la palabra del Señor.
Siempre yo tengo un criterio muy personal, que es que yo entiendo que el mayor grado que nos puede haber dado el cielo no son nuestros grados académicos, nuestro grado teológico, nuestra posición social. El honor que nos ha dado el cielo y el privilegio más grande es el ser el siervo y la sierva de Dios. Eso vale más que cualquier cosa en la tierra. Cuando usted entienda el valor de ser el siervo de Dios, mire, no va a haber nada ni nadie que le impedirá estar en la casa de Dios y poder rendir servicio al Señor. Ese es el privilegio más elevado. Y como dice el himno que David y yo recordamos muy bien, y los de la directiva, no hay lugar más alto ni más grande que estar a los pies de Jesús. Y precisamente hablar de llamado, aquí hay 3 puntos muy fundamentales que pudiéramos tocar. En primer lugar está el concepto o lo que tiene que ver con el llamado, el servicio y la predicación. Son 3 cosas fundamentales: el llamado, el servicio y la predicación. Hace un tiempo atrás, en nuestro instituto bíblico se impartía una materia llamada Dios llama. La daban con un libro de Ortiz que lleva ese mismo nombre. Era una conferencia misionera. Actualmente no se imparte como materia, aunque mi concepto personal entiendo de que debe de seguirse dando a manera introductoria, aunque sea a manera de cátedra, porque a la gente hay que hablarle del llamado. Y hay que entender de que, en primer lugar, Dios llamó, Dios llama y Dios seguirá llamando. Y yo tuve una distinguida maestra, muy ilustre ella, que me impartió esa materia. Yo creo que usted la conoce, la pastora Nuris. Yo tal vez no pueda tener el excelente manejo como ella lo hace, eso es algo inédito de ella, pero sí yo hoy quiero hablar acerca del llamado. ¿Y qué es el llamado? El llamado es el llamado de Dios, claramente está. Es el acto divino por el cual Dios llama a una persona para realizar una labor específica en un lugar señalado o no señalado, por un tiempo determinado o indeterminado. Hay que tener algo muy particular en su memoria, en su ser, y es lo siguiente: Dios es el que llama. El que llama es el Señor. Los hombres confirman y reconocen tu ministerio y llamado, pero quien llama es el Señor. Y cuando a la gente se le habla de llamado y de servicio, nosotros tuvimos como base la carta de Pedro, donde habla de la administración de la multiforme gracia de Dios. Y yo soy de los que creo que cada cristiano es un administrador. Es y debe de serlo. Desde el Edén usted se va a dar cuenta de algo. Dios instituyó y llamó, lo puso ahí, lo sacó y lo estableció ahí, Adán y Eva, y le dio principios de administración. Le dijo que iba a tener que soyugar la tierra, sojuzgarla. Lo primero que Dios hace, aparte de crearnos para alabanza y para gloria de su nombre, es que la gente entienda de que Dios nos llama a administrar. Usted administrará su casa, otros administrarán su ministerio, otros administrarán su talento, pero Dios nos llama a ser buenos administradores. Por eso la Biblia es tan clara con que una persona que no sea buen administrador con él y con su casa no puede dirigir la casa de Dios. Porque es algo muy particular que aquel que administra la casa de Dios sea buen administrador para consigo mismo y para lo que ejerce en su casa. Entonces Dios nos llama para que seamos administradores de su gracia, que es un favor inmerecido, es un premio que Dios nos da, pero también nos llama a desempeñar una labor determinada en su obra. Dios llama para que realicemos una labor en general,
Por ejemplo, tenemos el caso de los 12, tenemos el caso de Jonás, tenemos el caso de Moisés. Todos fueron llamados para una labor determinada. Hay que entender algo. Lo primero que la gente tiene que entender antes de empezar a hablar de llamado al servicio es que el llamado lo hace el Señor y usted tiene que tener una disponibilidad clara de que Dios te ha llamado y que Dios es el que determina cuál es tu función dentro de la obra de Dios. Reitero, Dios nos llama, pero Él es quien determina qué vas a hacer en su obra. Y es algo muy importante antes de que salgamos por ahí a decir que Dios nos llamó y a hacer tantas cosas, que usted tenga claro a qué Dios lo ha llamado. Hoy vemos que hay muchos ministerios, hay muchas iglesias, hay muchos hombres y mujeres de Dios, pero los llamados son efímeros, son fugaces. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Dónde cayó el problema? ¿Cuál es la raíz? ¿Dónde está el matiz? Sencillo. El problema no tuvo quien llamó. El problema fue a quién llamaron. Porque a veces a quien llamaron no está claro para qué Dios lo llamó. Y cuando la gente no sabe a qué Dios lo llama, excúsenme el término, da mucha patada voladora. Inventa mucho. Eso es como que a mí me den ese piano, que yo una vez quise ser músico, una vez. Y usted me diga, toca, yo voy a empezar a darle a la tecla, a inventar, porque yo no sé. Eso pasa cuando la gente no determina, no busca, no se detiene a investigar a los pies de Jesús para qué Dios nos ha llamado. En la iglesia hay muchas personas que no es que carecen de llamado, sino que carecen de dirección. En la iglesia todo el mundo está aquí porque Dios lo ha llamado. Tenemos el llamado a la salvación, eso es claro. Pero todo el que está aquí, yo soy de los que creo que todo el que está aquí Dios lo ha llamado, en este caso, no a desarrollar el ministerio de las bancas. Dios no llamó a nadie para estar sentado. Ahora, usted tiene que verificar quién eres tú en la estructura del cuerpo de Cristo. Tú tienes que pararte y mirar que Cristo es la cabeza de este cuerpo, que Él la gobierna, pero ¿quién eres tú dentro de este cuerpo? Lo primero que tú tienes que hacer es ubicarte. Dios me llamó. ¿A qué me llamó? Cuando la gente no entiende su llamado, inventa mucho, adivina mucho. Hoy quiere ser músico, mañana quiere ser adorador, pasado es predicador, traspasado es pastor. Y como está hoy tanto de moda que hoy usted predica, 2 o 3 se convierten, 2 o 3 caen y mañana usted es pastor. Y usted ve el declive de la iglesia, ve el declive del ministerio y tú dices, ¿qué pasó? Que tú podrás ser buen líder, pero Dios no te llamó al ministerio pastoral. Usted podrá reunir una escuela bíblica y de reunir 5, 10, 20, 50 niños, adolescentes y lo que usted quiera, dar una buena célula, pero usted tiene que ubicarse. Yo soy buen líder, yo no soy pastor. Porque cantaste hoy y el poder de Dios se movió, entonaste, o los músicos, como es en mi caso, hicieron maravilla. Eso no te hace adorador. Te dieron una oportunidad, usted cantó. Yo sé que esto parece piedra, pero es maná. Porque a la gente, al cristiano de hoy, tiene que tener el concepto claro de para qué Dios lo ha llamado. A veces las personas no le dan importancia al llamado porque desconocen quién lo llamó. De hecho, el desconocimiento de Dios influye mucho en la vida del creyente. A medida que la gente no se acerca al Señor, usted quiere medir al cristiano, mírelo cómo se comporta en el culto. Ese es su concepto de Dios. Conforme al concepto que tú tengas de Dios, tú vas a orar, vas a adorar, vas a predicar, vas a actuar conforme a la naturaleza de cómo tú conozcas al Señor. Entonces así va a ser tu vida como creyente.
Entonces, cuando tú conoces el que te llamó, entonces tú así vas a valorar el llamado. Entonces Dios nos llama, pero cuando la gente no conoce quién es el que te llama. Yo les decía que el mayor privilegio que nos da el cielo es el ser el siervo de Dios. Y Dios tiene una manera muy particular en cuanto a llamado se refiere. Es que Dios tiene algo que voy a identificar, como dice el texto, una multiformidad de llamado o una multiforma en cómo llamar. Como llamó a la pastora Nuris, nos llamó al pastor Tomás. Como me llamó a mí, nos llamó a David. Dios tiene múltiples formas de llamar a las personas. Él busca la manera de cómo atraerte, de cómo llamar tu atención, de cómo cautivarte. Y esa manera en que te cautivó te hace estar aquí. Eso es lo que te ata. Y cada vez que tú recuerdas de dónde Dios te ha sacado y quién eres hoy, entonces tú das gracias, Señor. Entonces tú valoras quién es Dios. Porque Dios tiene algo particular. Uno de los profetas dijo: me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Porque cuando hablamos del llamado de Dios para el individuo, Él tiene múltiples formas de llamar a cada individuo. Ahora, a todos no nos llama igual. Y a todos no nos llama para lo mismo. Antes de usted salir por aquí, lanzarse como predicador, lanzarse como adorador, lanzarse como lo que usted quiera, antes de tú procurar en que allá arriba caiga la gente por tierra, usted tiene que derrumbarse aquí en el altar. Antes de procurar que allá caigan las multitudes, el que tiene que caer aquí eres tú. Tú tienes que derrumbarte en el altar de Dios y decirle: Señor, estoy aquí porque tú me has llamado para administrar tu gracia. Tú me has llamado para un ministerio. Tú me has llamado con un propósito, pero tú eres el dueño del ministerio. Tú eres el dueño de la obra. Tú tienes el propósito. Tú tienes el plan. Tú tienes la dirección. ¿Por qué fracasamos? Porque alguien le dijo a los cristianos que Dios es el que tiene la última palabra. Y lo han repetido tanto que se lo han creído. Pero ¿y por qué no pedirle primero dirección a Él? ¿Por qué no sentarnos y decir: háblame? No esperes su última palabra, busca la primera. Porque cuando nosotros no buscamos la dirección de Dios, entonces nos perdemos, nos extraviamos. Usted no ve que cuando los estudiantes salen del bachillerato le dan un texto para determinar. Eso es para evitar lo más posible que el estudiante hoy tenga una carrera y mañana tenga otra. Porque a usted le pueden gustar muchas cosas, pero su afinidad, su inclinación no tiene nada que ver con lo que a usted le guste. Entonces lo primero que hacen con el estudiante es que te sientan y te dan un test. Mira, tú optas por esto, tú optas por esto, tú tienes habilidades en tales áreas, tú tienes esto y tú puedes hacer esto. Entonces el estudiante parte: yo voy a hacer tal cosa. Así tienes que sentarte con el Señor, con el que te llamó, y decirle: Señor, yo estoy aquí, necesito que esclarezcas mi mente. Cuando entonces tú entiendes a qué Dios te llamó, estás preparado para servir. Reitero, cuando entiendes a qué Dios te llamó, estás preparado para servir. ¿Por qué hay personas que no sirven de manera eficiente? Porque no tienen claro cuál es su llamado. Entonces, si tú no estás claro a qué Dios te llamó, tú no puedes servir de manera eficiente. Porque estás por un lado y Dios te quiere en otro. Amén. Otro factor que determina, usted sabe que Dios te puede llamar en un tiempo determinado o no, para un futuro. Pero hay, como le digo, hay tres cosas muy importantes que debemos tener en cuenta a la hora del llamado. Conocer tu llamado, entender quién te llama y entender para qué te está llamando. Conocer tu llamado, entender quién es el que llama y para qué te está llamando. Si nosotros reunimos esos tres puntos en una oración, la vida en la iglesia fuera más fácil. Los líderes camináramos con mayor facilidad. ¿Por qué? Porque a veces hay hermanos, miren, Dios pone una gracia en el liderazgo que usted no se imagina. Yo le decía a los hermanos en una enseñanza, desde afuera, voy a tomar el ejemplo del play. Cuando usted va al play, hay mucha gente en la grada y el que está en la grada le vocea al manager: cambia el piche, cambia ese queche que no está haciendo nada. Y usted de ahí afuera
le vocea porque usted tiene una panorámica y usted entiende qué es lo que hay que hacer desde ahí, desde la grada. Pero el que está metido en el juego, el que sabe cómo está esto. Baje y bate usted. Baje y piche usted. Venga, póngase usted. Usted quiere ser manager, venga, baje y venga aquí. De esto se trata. ¿Pero por qué? Porque hay personas que no conocen el llamado, entonces desde afuera, si yo fuera el líder, yo lo hiciera de tal forma. Si yo fuera el líder, yo hiciera tal cosa. Mentira, te van a poner de líder y tú no vas a hacer nada. Es mentira. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que identificar para qué Dios nos está llamando. ¿Qué es lo que Dios quiere que haga? Entonces, luego que Dios me identifica para qué me llamó, yo puedo servir con excelencia. Yo puedo dar a Dios el servicio que Él se merece. Yo puedo entregarme a Dios con toda la devoción que Él necesita. Entonces, un llamado al servicio. ¿Qué es servir? Servir no es más que estar al servicio de alguien, valga la redundancia. Es estar sujeto a una persona por cualquier motivo, haciendo lo que Él quiere y lo que Él dispone. Reitero, es estar sujeto a una persona por cualquier motivo, haciendo lo que Él quiere o dispone. Todo verdadero creyente es un siervo de Dios, comprado con la sangre de Cristo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. No somos dueños de nuestra vida, sino que tenemos un amo que es un Señor y es Dios. Miren, cuando las personas tienen un encuentro con Dios, lo primero que nosotros tenemos que entender es que Dios pagó el precio por ti. De que Dios te compró y que tú tienes un propietario y se llama el Señor. Él mismo es el que te llama. Y ese Dios que paga el precio por ti, ese Dios que te trae hoy aquí, es tu dueño, es tu amo, tu Adonai, tu Kyrios, tu Señor. Entonces tú te debes a Él. Él exige tu servicio. Cuando nosotros miramos los ejemplos en la Biblia, tú te encuentras a Pablo. Que Pablo tiene el encuentro con el Señor y lo primero que dice es: Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces, una de las primeras cosas que Dios hace cuando te llama es que Dios espera que tú le sirvas. Dios espera que seas un servidor de Él. Cuando miramos el caso de la suegra de Pedro, que fue sanada, ¿qué fue lo primero que hizo? Servía. Las mujeres que andaban con Jesús, dice que mientras iban por las aldeas predicando el evangelio, ¿qué ellas hacían? Le servían. Entonces, podemos decir que hay un llamado en la Biblia al servicio. Y que cada vez que Dios hace algo con alguien, es porque tiene el propósito de que tú le sirvas. Ahora, tú tienes que entender cuál es el valor de servirle a Dios. Es un privilegio, es un honor. Al mismo tiempo necesitamos entender que servir es un estilo de vida. No solo servimos en la iglesia, sino que en todas las esferas de nuestra vida debemos de tener un espíritu de servicio. Reitero, no solamente servimos en la iglesia, porque hay muchos que han llegado a entender que el servicio es acá. No, mi vida es una vida de servicio. Y el servicio, hermano, se inicia cuando tú entiendes de que tú tienes que tratar a los demás como que te gustaría que te traten. Los que tienen casas de alquiler, antes de empezar y son siervos de Dios, tienen que mirar que esa casa esté en óptimas condiciones, como si ellos fueran a vivir ahí. Los que dirigen un negocio tienen que tratar a los empleados como a ellos les gustaría ser tratado. Los que venden y tienen distintas formas de ganarse la vida tienen que entender que es a Cristo el Señor a quien servís. Muchos han llegado a creer que el servicio se restringe solamente a los ministerios. La única diferencia entre los que ejercemos un ministerio y el que tal vez no tiene un ministerio de servicio aquí delante, sea en la predicación, sea en distintas áreas, la única diferencia es que usted puede servir desde el lugar donde usted está y nosotros lo hacemos desde acá. Esa es la única diferencia, pero el servicio sigue siendo el mismo. El servicio no solamente se limita aquí.
Ahora, tú tienes que entender de que Dios te ha dado el privilegio de llamarse su siervo. Dios te ha bendecido con que tú puedas servirle. La pregunta en este caso sería, ¿estoy yo dispuesto a servir? Eso sería. A mí me causa a veces molestia, no puedo ocultarlo, que a veces las personas en la iglesia, sus profesiones son de ellos, no son de la iglesia. Sus bienes son de ellos, no son de la iglesia. Es penoso, pero los hay. Usted es contador, pero en la iglesia no pueden contar con sus servicios. Usted es maestro y en la iglesia no pueden contar con usted. Usted es doctor y en la iglesia no pueden contar con usted. No es que vamos a montar una clínica, ojalá. Pero es que tú tienes que entender de que tu vida es una vida de servicio. Y si tú hoy eres doctor, si eres enfermera, si eres maestro, si eres contador, la gloria es de Dios. Cuando tú entiendes que tú te debes al Señor, tú tienes que entender de que todo lo que yo tengo está al servicio del Señor. No veas el servicio como algo que la iglesia está utilizando para explotarte. Porque el enemigo te puede ministrar eso. Ay, que te ponen a ti porque tú siempre lo haces. Pero mira a fulano y no lo hace. Es un privilegio. Santo. Aleluya. Es un honor. Miren, yo siempre le digo a los hermanos en Bellas Colinas, aprovecho para pedirle la oración. Bellas Colinas está en busca de solar. Así que pónganse a orar. Pónganse a orar. Ya yo lo estoy gritando a los cuatro vientos y ya usted sabe. Yo le decía a los hermanos, creo que aquí casi todo el mundo lo sabe, pero yo fui miembro de Buenos Aires, mi iglesia. Y yo llegué a la iglesia siendo el pastor Luis José Mercedes, más chiquito de lo que soy y con menos libra. Yo encontré ese templo que usted ve hoy ahí. Yo no pegué un blog en Buenos Aires. Un blog yo no pegué. Yo no pego blog. Y llegué y encontré esa hermosa estructura y estuve ahí hasta los 14 años. Para mí una bendición, tengo gratos recuerdos. Pero llego a Bellas Colinas y Bellas Colinas no tenía templo. Ustedes bien conocen a Bellas Colinas y saben todos los bandazos que hemos dado caminando y en todos los sitios que hemos caminado alquilado y la galería de casa, la marquesina, ahí estamos caminando, rodando. Cuando yo veo que el Señor me ha permitido el alto privilegio de estar en el momento en que la iglesia adquirió su solar, de ver cómo la iglesia hoy ha construido ese local donde estamos, del 5 de junio del 2018, el culto de acción de gracia que estaba ahí, que yo creo que no voy a compararlo con el lugar de tormento del infierno, pero hacía calor. Hacía calor, ¿usted recuerda, pastor? Y ver cómo Dios nos llevó ahí. Nada más tenemos la base, solamente blanco, no había más nada. Y ver cómo Dios nos ha llevado y estamos un poco más acomodados. Para mí eso me llena de alegría. ¿Usted sabe por qué? No porque yo soy el hombre más santo ni porque me voy para el cielo. Es porque Dios me permitió ser miembro de mi iglesia de Buenos Aires, pero yo la encontré hecha. Yo ahí no hice nada. Pero Dios me ha concedido el alto honor y el alto privilegio de poder servir en Bellas Colinas. Y eso, hermanos, yo podré construir 20 casas para mí. No se compara. Yo podré administrar cuantas cosas, pero eso no tiene precio. Así que nunca veas el servicio a Dios como una carga. Nunca veas, hermanos, Dios nos los ha permitido. Mire, yo no tengo problema. Yo veo eso para mí un privilegio. ¿Sabe por qué? Porque mañana llegarán otros que tal vez encuentren una estructura, pero a ellos también les va a tocar hacerlo de ellos a favor de Dios y de su obra. Y quizás a uno no le toque construir, pero sí le toque colaborar con el liderazgo. Sí le toque ayudar a su pastor. Sí les toca estar ahí, mira, así sea limpiando, pero algo. Miren, hermanos, eso es un privilegio. Y cuando tú entiendes, porque
hay algo muy particular que hay que entender a la hora de hablar de servicio. Es tu reconocer de dónde Dios te ha sacado. Hay gente que no reconoce de dónde Dios lo trajo. Hay gente, yo siempre escuchaba una anécdota de una persona de una caja, de una limpiabota, y que la tenía siempre en la oficina para acordarse. Yo creo que a muchos de nosotros tal vez no nos toque tener limpiabota, pero sí nos va a tocar tener unas cuantas cositas que nos recuerden de dónde Dios nos trajo. Y cuando entonces tú te ves ahí, tú entiendes el valor de servir. De quién tú eres y que ahora la gente te vea y te llame el siervo y la sierva de Dios y que la gente pueda confiar en ti. Miren, hermano, es un privilegio fenomenal. Que tu vecino se acerque y te diga: sierva, yo quiero que usted ore por mí. Eso es una bendición que solamente se obtiene en los brazos del Señor. Entonces Dios nos llama y espera que le sirvamos. A uno nos va a tocar servir enseñando, a otros les tocará servir predicando, a otros serán músicos, pero te va a tocar servir. ¿Qué vas a hacer cuando sea tu turno? ¿Qué le vas a decir? Sabe que cuando Dios nos llame, Él no te va a decir: ven, mi buen doctor, ven, buen licenciado. Eso es bueno. Ven, buen magíster. Ven, buen siervo fiel. Santo. Aleluya. Ven, buen siervo. Entonces ahí no va a haber los grados académicos. Ahí no está el rico ni el pobre. Ahí está el siervo. Y no hay mejor cosa que cuando tú sirves, porque Dios te ve y los hombres también. Dios te ve. Entonces nosotros, cuando yo veo a alguien que se entrega y que sirve, yo digo: no, pero es que yo no estoy haciendo nada. Cuando yo escucho el testimonio de hermanos, sí, yo digo: no, pero yo no estoy sirviendo. Yo no estoy haciendo lo que me toca. Entonces tú entiendes el privilegio que te da el cielo de poder servir. Eso es extraordinario. Servir trae satisfacción personal de saber que estamos haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos para Él. Cuando pensamos en esto, yo creo que tu actitud puede cambiar. Yo creo que en este momento tú pienses que estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Tú mida eso ahí en tu cabeza. Estoy haciendo, cuando tú lo hagas, estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Yo creo que eso es el mayor premio y eso debe de llenar de satisfacción cada centímetro de nuestro ser. Los que somos hijos, no hay cosa mejor que cuando tu papá te mandaba a hacer algo o te manda y tú lo haces al pie de la letra y que él te dice: usted lo hizo bien. Los que somos empleados, cuando nuestro superior nos encarga algo, yo soy maestro, y cuando del área de ciencias sociales y de todas las salidas optativas de ciencias sociales, trabajo en un centro de modalidad en artes. Y cuando nosotros se nos encarga algo, por ejemplo, a mí se nos encargó una olimpiada de ciencias sociales, y cuando nosotros vimos que nuestros estudiantes llegaron a nivel nacional y que tu superior te llaman del distrito, te llaman de la regional, muchas felicidades, usted ha hecho un buen trabajo. Eso te llena de satisfacción. Tal vez tal vez haya querubines en medio nuestro y digan que yo no me lleno de satisfacción, porque eso de la carne, bueno, a mí me llena, yo me siento bien. Yo me siento bien, sí. Sí, claro, porque aparecerán 2 o 3 querubines que digan: no, yo no. Está bien, usted no, yo sí. Sí, una falsa humildad. Sí. Tal vez haya 2 o 3 que digan que no, bueno, pero cuando tú recibes esa gratitud de tus superiores que te dicen: usted lo ha hecho bien, tú te sientes bien. Ahora imagínate, pastor, que el Dios eterno que nosotros podamos estar haciendo bien lo que Dios nos ha mandado. Que el Señor nos llame buen siervo.
Nadie ha medido la capacidad, el peso que, aleluya, el peso que tiene esta palabra. Es que nadie ha entendido, como dirían los predicadores más actualizados, la dimensión que tiene esto. Ven, buen siervo fiel, mi siervo, lo estás haciendo bien. Mire, cuando usted rinde un servicio al Señor bajo a la altura que Dios se merece, hay dos cosas. La gracia del Señor está contigo y las huestes del mal te hacen frente. Ahí usted comprueba cuando está sirviendo correctamente. La gracia de Dios está contigo y las huestes del mal te hacen frente. Porque de la única manera que usted no puede encontrarse al enemigo en vía contraria es si usted y él van a la par. Si usted y él van a la par, no se lo va a encontrar en vía contraria. Pero cuando usted está haciendo lo que el Señor le ha mandado, la gracia del Señor está con usted. Entonces el enemigo, las huestes del mal, se levantan. Hay tres cosas importantes que debemos de tener en cuenta cuando hablamos de servicio. Todo servicio se fundamenta en amor. Número uno, servimos porque Él nos amó primero. Y como Él nos amó, manifestamos el amor hacia Él, hacia los demás. Número dos, todo servicio implica cierta dosis de humillación. Y ahí voy. Cuando tú sirves, tu ego, tu persona, hay que doblarla. Yo tengo la bendición de tener una pastora que ha sabido lidiar con mi persona, que no es fácil. David y Zuleika ya pasaron por ese centro. Pero tengo a mi pastora, que es una mujer que ha sabido lidiar conmigo. Y he visto pocas veces que me ha dicho que no, cuando planeamos hacer algo. Pero usted sabe a veces lo incómodo que es cuando a uno, tomo el ejemplo de mi pastora, te dice, mire, yo quiero que usted haga eso, y te dice, pero eso no está bien, y te dicen que tú lo hagas, y tú tener que doblar tu voluntad y hacerlo, eso indica servir. El servicio indica que tú tienes que humillarte y doblar tu ego. Y por eso hay personas que no quieren servir. Por eso hay personas que no les gusta servir, porque sabe que hay intereses que hay que doblar, que hay un ego. Y miren, Dios quiere trabajarnos a nosotros en el servicio. Dios quiere trabajar tu ego personal, tu orgullo, tu altivez por medio del servicio. Dios quiere trabajar tus altos criterios, tus altos estándares por medio del servicio. Es en el servicio donde somos probados. Es en el servicio donde somos entrenados. Es en el servicio donde nuestra voluntad es medida. Porque cuando tienes que hacer algo que no es lo que tú quieres, sino lo que el Señor quiere que hagas, entonces tú mides qué tan humilde eres. Y número tres, todo servicio debe de estar acompañado de consagración. Si no servimos de una manera consagrada, no podemos dar un servicio con eficacia. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces la ofrenda está bien, pero el sacerdote tiene problemas. Y cuando ese caso se da, ¿qué usted cree que pasa con la ofrenda? No la reciben. Porque lo primero que Dios hace es trabajar con el sacerdocio. Cuando tú miras en el modelo del tabernáculo, cuando miras el modelo del templo, lo primero que Dios hace es trabajar la consagración del individuo. Si no estás consagrado, si no rindes una vida en servicio y en consagración a la altura del Dios que adoramos, cuando la gente entiende, hermanos, al Dios que adora, al Dios que sirve, tu concepción va a ser otra. ¿Por qué hay personas que no rinden servicio adecuado al Señor? Porque no saben al Dios que está sirviendo. ¿Usted no ve que a veces en la iglesia cantamos de todo lo que se nos ocurre? ¿No ve usted que en la iglesia a veces hay gente que se comportan como quieren? Es porque no entienden. Cuando somos niños, lo que estamos aquí desde hace unos días, siempre cuando tú vienes a la iglesia te dicen, en la iglesia no se corre, en la iglesia no se come, no hables en la iglesia. Te dan un carácter, ¿por qué? Porque te dan la concepción de lo sagrado, de lo santo. Entonces te enseñan a distinguir entre lo santo y lo profano. Y te empiezan a inculcar el valor de lo que es ser consagrado. No, tú no le puedes poner la mano a eso, porque eso es para los bautizados. Entonces te van inculcando el valor de la consagración.
Cuando nosotros en la iglesia no hacemos esto, la gente cualquieriza. Ah, yo quiero la silla de la iglesia para un cumpleaños. No, no puede darte la silla porque son las sillas de la iglesia, no son las sillas de tu casa. Ah, yo lo lamento, hermano, que él se siente mal. Bueno, porque se sienta en la casa del Señor, no es su casa. Lo lamentamos, hermanos. Es a Cristo el Señor a quien servís. Entonces, tenemos que entender el valor de la consagración y entender que la consagración empieza con nosotros como sacerdotes para que podamos rendir al Señor un culto con integridad. Amén. Ya concluyendo. Cuando nosotros vemos que Dios nos llama al servicio y que nos manda a ser consagrados, ¿por qué Dios quiere que quienes le sirven seamos personas consagrados? Porque si no entendemos que le estamos sirviendo a un Dios que es santo, que habita en toda, hay una serie de estudios que se llama la santidad de Dios. Sproul habla muy bien de ello. Y él habla y establece 3 puntos diferentes acerca de lo que es santo y de lo que es la santidad y lo que es ser santificado. Y cuando tú entiendes el valor de que Dios te llama a servir, pero que tú como servidor tienes que estar santo porque tú representas al que sirves. Reitero, debemos estar consagrados porque nuestro servicio habla del Dios que adoramos. ¿Por qué la gente cualquieriza el evangelio? Porque el sacerdote que está ministrando no respeta el sacrificio que está ofreciendo. ¿Por qué la gente allí cuestiona nuestro cristianismo? Porque ve un sacerdote ineficiente, porque ve a alguien que no está rindiendo un servicio a Dios de manera adecuada. Cuando la gente rinde un servicio a Dios con integridad y consagración, todo el que te ve puede decir: he aquí el siervo de Dios. Cuando tú puedes servir a Dios con integridad, entonces tú vas a rendir un servicio a la altura del Dios que adoramos. Entonces, como último, Dios nos llama a la predicación. Predicar es declarar, anunciar, proclamar las buenas nuevas del evangelio. Y algo muy importante, aunque se escuche un poco fuerte, el evangelio no es tu testimonio personal. El evangelio no es tu testimonio. Nunca pretenda que la gente se va a convertir por su testimonio. Su testimonio es la prueba de lo que el evangelio puede hacer. El evangelio es la buena nueva de salvación. Es la persona de Jesús en los evangelios y la vida de él. Porque si le seguimos a la gente hablando de nuestro testimonio personal, llegarán por nosotros, no por el poder del evangelio. La gente tiene que entender que el evangelio es la vida de Jesús, de aquel que vino y murió en la cruz del Calvario. Y lo que tenemos que hacer, entender el valor de la predicación, en primer lugar es revisar qué estamos predicando. ¿Por qué ahí la gente se rehúsa a venir a los pies de Cristo? Porque le decimos: tú estás bien. Ay, sí, no, él no está bien, él está muerto en sus delitos y pecados. Tú tienes que hacerle entender de que él necesita a Jesús y que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Él no está bien, él está perdido, necesita salvarse. Te amamos, te queremos. Cristo murió en la cruz, pero porque él quiere cambiarte. Por eso él te dice: necesitas de Jesús. No estás bien, necesitas ser salvo. No robo, no mato, no hablo de nadie. Pero la Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto viene de arriba. En pocas palabras, lo bueno que tú crees que tienes no es tuyo, es del cielo. Entonces hay que entender el valor de predicar el evangelio. Se trata de exponer cada una de las doctrinas que están contenidas en la palabra de Dios y establecer su importancia. La gente tiene que tener claro el evangelio. Dios nos llama a predicar el evangelio, pero tenemos que brindar un evangelio con seriedad y entender que es el mensaje de Jesús. No es lo que yo creo, no porque yo creo, no es lo que usted crea. No porque yo entiendo, no le pagan para entender, le pagan para predicar. Ay, que yo entiendo, me parece, no te parezca, tiene que ser el evangelio. Por eso usted ve que hay tantas variantes. No porque yo entiendo, no, tú no estás aquí para entender. Este evangelio ya está predicado, tú tienes que trabajar en base de ello. Entonces después la gente sale: no, tú tienes que entender que eres un pecador, que necesitas arrepentirte y que si no te arrepientes, bueno, pues lo lamentamos, pero te vas a perder. Entonces la gente tiene que entender el valor de ser salvo. Dios te ama tal cual eres. Dios te ama a pesar de quien tú eres.
A pesar de tu condición pecaminosa, Él te amó. Y como Él te amó, quiere salvarte. Quiere sacarte de tu condición. Por eso tenemos que poner la palabra de Dios a la altura de lo que se merece y con la realidad de la palabra. Hay unas doctrinas fundamentales que no podemos estar inventando. El objetivo de predicar el evangelio es simplemente comunicar el mensaje de la palabra de Dios ante la ferviente necesidad de salvación. ¿Sabe por qué? Porque lo único capaz de transformar y hacer discípulos es la palabra de Dios. Lo demás son seguidores. Ella es la única que tiene el poder para alimentar el vacío del hombre y es la que nos hace entender nuestra condición y la necesidad de salvación. Ahora, razones por las cuales debemos predicar el evangelio, porque es un mandato que lo establece la Biblia, porque las personas necesitan oír el evangelio y porque ¿sabe qué? Lo único que tiene la capacidad de transformar al individuo es la palabra de Dios. Y le digo otra cosa, la parte más central del culto es la parte de la predicación. Porque como dijo un pastor, es más importante lo que Dios tiene que decirnos que lo que nosotros tengamos que decirle a Él. Y cuando miramos la importancia de la predicación, cuando miramos la importancia de la palabra de Dios, entenderemos por qué Dios nos llama a servir. Póngase de pie.